Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alberto Pérez García, licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía de Guadalajara. En este cuarto video sobre odología filosófica abordo la pregunta ¿qué defectos tiene la lógica? Ya en el video anterior comencé a exponer algunos defectos de fondo, concretamente aquellos que evidenciaron Sócrates y Heráclito. Si usted no ha visto los videos anteriores, le sugiero que los vea porque esta es una serie de videos que se propone ir hilando un argumento más o menos complejo que he llamado odología filosófica. O sea, y como subtítulo, la lógica de lo absurdo. Estamos pues en una primera etapa en la que hago una crítica a la lógica y a sus límites, a sus alcances. El objetivo es establecer con claridad que la lógica tiene límites y que tiene defectos de fondo que debemos tener en cuenta para avanzar a la siguiente etapa, que será la propuesta del método odológico de investigación que nos ayude a superar estas limitaciones en nuestros estudios de la realidad. En el video anterior comentaba un defecto de fondo evidenciado por Heráclito, el cual he denominado insuficiencia formal. La lógica, dice Heráclito, al insistir en el ser, omite el no ser. Y esto pues es un problema, porque se niegan posibilidades a la negación o a lo negado. Lo negado pues no es inteligible y por lo tanto es un no existente. O sea, aquello que no cabe en nuestro plan, en nuestro método, en nuestro sistema, pues simplemente se rechaza y pues eso es un problema porque podemos dejar fuera elementos que pueden ser de importancia para nuestra investigación. Y esto sucede no porque no sean realmente importantes, sino porque desde nuestra perspectiva, desde nuestro enfoque de estudio, pues simplemente se consideran como que no son necesarios, aunque pudieran serlo. Y entonces este no ser pues queda fuera y no se incluye en las conclusiones como premisas. Recordemos que en el primer principio de la lógica que enuncia Parménides, al afirmar categóricamente, y al decir categóricamente me refiero es una afirmación, digamos, que no pone en duda su verdad, que simplemente dice esto es y así es. Afirma categóricamente que el ser es y el no ser no es. En la segunda parte de esta frase, el no ser no es, va implícito el segundo principio de la lógica, aquel que conocemos como el principio de no contradicción. Sócrates, en cambio, nos presenta una paradoja en la que la afirmación se niega en su afirmación. Si todo lo que se sabe es que no sabe, la paradoja entonces explota, digámoslo así, en la cara de Parménides, pues parece aludir al no ser como aquello que en realidad es. Son tantas las cosas que ocurren en el mundo que la postura de un no saber sería una postura, por decir, más auténtica, más honesta, contra aquellas posturas que presumen saber la verdad del mundo y de toda la actividad humana. También hablaba Sócrates de algo que he llamado incongruencia argumentativa, en la que diferentes personas llegan a diferentes conclusiones, muchas veces contradictorias, acerca de una misma cosa. Esto es pues un relativismo racional con base en motivos, en criterios, en perspectivas y en circunstancias particulares. Por otro lado, Platón nos presenta otro defecto de la lógica cuando, este defecto lo he llamado yo irrelevancia. Platón pues no lo llama así, pero yo lo considero así para propósitos del argumento, mediante el cual se exige hacer una distinción entre lo verdadero y lo veraz. Solo los juicios lógicos inteligibles pueden ser considerados como verdaderos o falsos, comenta Platón. Los juicios lógicos
empíricos no pueden ser verdaderos, solo pueden ser veraces o inciertos. Esta distinción entre lo verdadero y lo veraz va a quedar un poco más claro en los argumentos de subsecuentes filósofos que van a hablar sobre los defectos de la lógica. Por otra parte, Aristóteles advierte de varios defectos de forma que llamamos falacias del pensamiento o falacias de argumentación. Y digamos, usos incorrectos de las reglas lógicas resultan en conclusiones ilógicas. Y bueno, eso también ya se estudia mucho en todas las escuelas. Kant, en sus antinomias, demuestra que es posible hacer un desarrollo perfectamente lógico para dos conclusiones contradictorias, siendo que cada una de ellas es perfectamente válida desde el uso de las formalidades lógicas. Entonces, este es un defecto, puesto que si bien es cierto que cada argumento cumple con las formalidades, en el fondo se contradicen, y ese es un defecto para la lógica y la vuelve digamos, inestable, por decirlo de una manera. Por otro lado, Hegel alude a una que yo llamo insuficiencia material, al evidenciar que la lógica dialéctica es la forma del pensamiento en general. La forma del pensamiento en general. Pero no es por sí. Esto es, la lógica requiere validarse en lo material. El conocimiento como materia del pensamiento se encuentra fuera de los procesos lógicos, comenta Hegel. El conocimiento, por lo tanto, determina la utilidad y el alcance de la lógica. El ser es, entonces, la relación verdadera entre conceptos. Esto según Hegel. La significación difusa, este ya es otro defecto que nos presenta Gottlob Frege, alude a la falibilidad del lenguaje ordinario, pues aporta conceptos confusos sobre hechos reales. Frege advierte la necesidad de distinguir entre lógica de conceptos y lógica de objetos. La primera se refiere a lo abstracto y la segunda se refiere allá a lo concreto. Aquí queda un poco más clara aquella distinción que hace Platón entre lo verdadero y lo veraz. Lo verdadero sería aplicable a aquellos aspectos abstractos de nuestra investigación, y lo veraz se aplicaría más bien a lo concreto de nuestras investigaciones. Por otro lado, Heidegger refiere que el ser no es un ente, sea abstracto o sea concreto. El ser es, el ser del ser, su ser es en tanto que, de hecho, se manifiesta en el mundo, en la realidad. Las cosas, dice Heidegger, adquieren su ser no a partir de un regalo divino, ni de su esencia propia, ni siquiera de sus relaciones con otros seres, como lo dice Hegel. El ser de las cosas se actualiza en su manifestación fáctica en el mundo y en la actuación de las personas a partir de esos hechos reales. Por otro lado, Wittgenstein señala aún otro defecto de la lógica, y él dice que el entendimiento es indiferente a lo verdadero y lo falso. Hay una intención implícita a partir de entornos culturales y lingüísticos específicos que son los que aportan significado a la palabra y al texto. Lo que significa un hecho, una cosa o una expresión consiste en un signo que implica un mensaje impregnado de intención. Esto es, que las conclusiones que podríamos llegar en un argumento van a depender digamos, de las circunstancias culturales, de las circunstancias históricas, de las circunstancias, digamos, de conocimiento que se tengan en un momento determinado.
en un contexto cultural determinado. Por otro lado, Karl Popper nos evidencia aún otro defecto de la lógica, aunque este pues pudiera ser, digamos, muy parecido a defectos anteriores, cuando dice que la falibilidad, nos enfrentamos a una falibilidad en nuestra argumentación, porque tenemos una imposibilidad manifiesta de tomar en cuenta todas las causas y todos los defectos. Sabemos pues que en lógica las conclusiones se derivan de las premisas que se contemplan. Y en este caso, la ciencia y la filosofía, al no poder integrar todas las premisas que se requieren o que pudieran ser, digamos, relevantes, pues las conclusiones entonces pues nunca podrán ser universales, sino que pues serán nada más conclusiones particulares. Y bueno, dado que, pues como lo comento, dado que no es posible incluir todas las premisas relevantes, no es posible arribar a conclusiones infalibles. En la experiencia, lo más que podemos afirmar es una conclusión particular, pero nunca universal. Finalmente, Kurt Gödel explica que por la incompletitud de los sistemas lógicos es imposible desarrollar un conjunto consistente y completo de axiomas. Para un sistema puede ser matemático o para algún sistema formal. La verdad o falsedad de un sistema de enunciados lógicos formales no se puede demostrar ni probar de manera infalible a partir del sistema mismo. Esto es, no podemos construir un sistema tal que la verdad o falsedad de las conclusiones que se deriven de ese sistema puedan demostrarse a partir del sistema mismo. Tiene que referenciarse a algo externo al sistema, algo parecido a lo que comentábamos anteriormente, de que lo que mencionaba, por decir, Hegel, de que una cosa es, digamos, la lógica de conceptos y otra cosa es la lógica de objetos o la lógica, digamos, material, ya que toma en cuenta lo material en el mundo. En conclusión, la lógica adolece de diversos defectos y bueno, aquí hago una especie de resumen de, digamos, puesto que algunos de ellos se parecen, algunos de ellos nada más cambia un poquito la exposición, pero en el fondo más o menos hablan de lo mismo. Y bueno, aquí hago tres digamos, grupos de efectos de fondo de la lógica, y el primero sería que al insistir en el ser, se rechaza el no ser, el cual, como ya lo comentaba, el no ser suele ser lo más y no lo menos ante cualquier esfuerzo de abstracción, de formalización, de normalización. O sea, en nuestros argumentos normalmente dejamos más premisas relevantes fuera de las que tomamos en cuenta. Y bueno, en el otra categoría de defectos es la de que las conclusiones relevantes se apartan de la realidad o cuando mucho se la presentan parcialmente. Y bueno, es lo que también comentaba de que no podemos llegar pues a conclusiones universales, sino solamente a conclusiones particulares basadas en el método que estamos utilizando y su lógica subyacente. Y el tercero sería que la realidad es irreductible a reglas y por el contrario más bien parecen depender de circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, de motivos, de perspectivas que suelen escapar a consideraciones lógicas como la causalidad y o la regularidad. Esto es que digamos no podemos afirmar que a partir de nuestro método vamos a poder dar cuenta de la realidad, porque la realidad no se ciñe a nuestro método. Simplemente nuestro método es
digamos, tiene esos límites que le impiden dar cuenta de, digamos, de manera íntegra de la realidad. Y bueno, hasta aquí esta presentación. No olviden darle like a este video y nos vemos en un próximo video donde vamos a continuar desglosando este argumento. Que estén bien. Saludos a todos.